Hola chicos, buenos días. Pues bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar en la materia de español, referente chicos al día miércoles 6 de mayo. Bien, recuerda que te había explicado que el día lunes y martes no íbamos a tener las clases de la semana porque pues eran días festivos. Recuerda que el lunes el consejo técnico para tus maestros y el martes, que es 5 de mayo, pues sabemos que se festeja el día de la batalla de Puebla y pues sabemos que es un día emblemático para los mexicanos. Por tal motivo viene marcado en nuestro calendario que vamos a descansar como tal y ustedes también. Entonces, nos vamos a concentrar, recuerden, en las materias que nosotros vemos los días miércoles, que sería obviamente la materia de español. Bien, seguimos chicos con el mismo tema de las entrevistas. Recuerden que esta parte de las entrevistas pues es un proceso extenso. ¿Por qué? Pues porque tengo que conocer la finalidad de la entrevista, cómo se lleva a cabo, quiénes son las personas involucradas, cuáles son las características que se deben de tomar en cuenta para realizar una entrevista, si tengo que hacer el guión o no, qué tipo de entrevistas existen y bueno, referente a eso, lo que vamos a hacer el día de hoy es que aparte de que ya conocimos toda esa como logística que lleva una entrevista, también viene la parte que es bastante importante, que es cuando yo voy a presentar los resultados de mi entrevista como tal. Obviamente hay entrevistas que presentan sus resultados al público, puede ser, no sé, quizás con una mención en un programa de televisión, por ejemplo, en las noticias, pero en lo que nos vamos a concentrar nosotros es en la parte de el reporte escrito. Obviamente sabemos que la escritura pues tiene un sinfín de reglas ortográficas con las cuales pues yo debo de seguir trabajando y de que me queden bien claras para que yo pueda tener una correcta redacción de los temas. Entonces, lo que hoy vamos a ver, chicos, es lenguaje oral y lenguaje escrito. Ok, vamos a ver y nos vamos a concentrar obviamente en la parte escrita cuando yo ya vaya a hacer mi reporte para dar o proporcionar los datos que obtuve de dicha entrevista para mi investigación, para cualquier cosa que yo haya utilizado mi entrevista. El aprendizaje esperado en el cual nos vamos a concentrar y vamos a poner bastante atención será que debes conocer la diferencia que existe entre un evento comunicativo y un reporte escrito. Sabemos que el evento comunicativo es la entrevista como tal, que puede ser cara a cara, que puede ser a una o varias personas, y el reporte escrito es lo que yo voy pues a plasmar, obviamente, y lo voy a, digamos que, promocionar para dar el resultado final. Bueno, entonces chicos, hoy van a trabajar en su libro de texto con el cual hemos trabajado siempre y nos vamos a concentrar en la página 190 y 191. De ahí es de donde se obtuvo esta información y las actividades que están propuestas para tu laboratorio. Entonces, yo te pregunto a ti para iniciar la clase del día de hoy. ¿Recuerdas cuál es tu película o narración favorita? A lo mejor tú me vas a decir si me acuerdo o no me acuerdo, pero regularmente siempre tenemos como una película en general que nos gusta mucho. Me gustaría saber también de qué se trata y qué celebración es la más importante para ti. Por ejemplo, no sé, que tú me digas, bueno, pues a mí me gusta mucho el Halloween, maestra, el día de Halloween, el día de muertos, o me gusta el día de las vacaciones de Semana Santa, o me gusta mucho el día de las madres, no lo sé. Esto nada más es como que una pequeña entrevista que yo te hago para conocer tus gustos y para saber pues también qué es lo que piensas tú. Y me gustaría saber por qué dicha celebración pues te gusta a ti. No sé, a mí me gusta mucho el Día de Muertos, por ejemplo. Quizás en mi casa no ponemos un altar como tal, pero sí tratamos como de ese día honrar a las personas que ya no están con nosotros. Entonces, bueno, pues por esa parte, nada más es una breve entrevista que yo te hago para conocer tus gustos. Bien, ok chicos, se dice, nada más para recordar,
mayoría de las entrevistas se realizan pues de manera oral, ¿sí? Entonces, chicos, nada más para recordar, la mayoría de las entrevistas se realizan obviamente de manera oral, es la manera como tradicional en la cual se realizan las entrevistas. Es decir, pues es una conversación entre dos o más personas, pero se da a conocer también de forma escrita, que es la parte en la que nos vamos a concentrar el día de hoy, ya sea mediante una transcripción literal. Literal quiere decir que todo lo que me dijo la persona a la cual yo entrevisté, pues obviamente yo lo voy a plasmar de manera escrita tal cual, sin cambiarle ni modificarle nada, y pues con la finalidad como si fuera un reporte. Bueno, se dice que al difundir una entrevista, pues es necesario trasladar las respuestas obtenidas del lenguaje oral al lenguaje escrito, lo que implica realizar adecuaciones y considerar los criterios propios de la escritura. Bien, aquí vamos a poner un poquito de atención. Miren, chicos, regularmente cuando se hace una entrevista, hay personas que obviamente, como ya habíamos visto, llevaban su reporte o su guión de preguntas. Entonces, ya sea que ellos vayan escribiendo la respuesta que les da el entrevistado en su libreta, o lo que utilizan mucho ahora es como una grabadora. Bueno, ahora ya utilizan como el celular. El celular ahí ya nada más graban, van haciendo las preguntas, graban las respuestas, y ya cuando llegan a su lugar de trabajo o a donde ellos vayan a realizar la transcripción, pues obviamente ahí nada más escuchan y van obteniendo la información más relevante. Aquí obviamente también se cuida mucho la parte en la cual se tienen que omitir como estas situaciones de lenguaje coloquial. Por ejemplo, si yo realicé una entrevista a una persona, a un peatón, a una persona que andaba transitando en la calle sobre, no sé, algún accidente de tránsito, y él expresa obviamente de manera libre su opinión, pero por ahí vienen, no sé, digamos que algunas expresiones con... sí, o sea, como que con palabras altisonantes, obviamente eso yo lo voy a omitir en mi reporte de entrevista. No voy a decir Juan Pérez dijo y luego escribo toda la maldición que dijo Juan Pérez. Obviamente hay que cuidar mucho la parte de la escritura, que no ofenda a la persona que va a leer el reporte como tal, y pues evitar todo este tipo de lenguaje coloquial, como lo habíamos visto en el salón de qué chido, estuvo bien padre, no sé, como frases de ese tipo que no deberían de ir en el reporte escrito por respeto a la persona que lo va a leer. Ok, la entrevista, recapitulando, es un acto de comunicación oral y escrito que se establece entre dos o más personas, que sería el entrevistador y el entrevistado, con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. Este tipo de comunicación oral debe de tener en cuenta que, aunque el entrevistado responda al entrevistador, el destinatario obviamente es el público que está pendiente de la entrevista. Obviamente, chicos, cuando yo realizo una entrevista, lo hago pensando que alguien más la va a ver y que alguien más va a obtener información de esa entrevista que yo estoy haciendo. Si es de manera científica, pues obviamente esa entrevista la va a leer algún científico que necesite obtener información de esa persona a la que tú entrevistaste y que le ayude en su trabajo de investigación. Entonces, toda entrevista es con un propósito, y es darla a conocer más adelante. Según el fin que tenga la entrevista, podemos hablar que existen diferentes tipos de entrevistas. Recuerden, entrevistas periodísticas, entrevistas de televisión, entrevistas clínicas. También cuando tú vas con tu doctor, él te hace una entrevista para saber tu historial médico, y pues de ahí él también poder determinar más o menos qué es lo que te pasa, qué te puede recetar, si es necesario que te haga algún tipo de examen de laboratorio. Eso también es una entrevista clínica, y de manera inconsciente tú respondes a sus preguntas, y pues obviamente una entrevista de trabajo. Cuando vas también quizás a solicitar alguna beca o que quieres entrar a una escuela, también a tus papás se les hace una breve entrevista para conocer tu situación académica, obviamente, la situación económica de tus papás. Y pues también es importante que cuando tú ingresas a una escuela, nosotros como docentes o la institución como tal en la parte administrativa
debe de tener disposición y paciencia para así llevar a cabo con éxito una entrevista. Debe hablar, chicos, de manera clara, precisa y con una voz entendible, que abra bien su boca para expresar bien la pregunta, porque luego hay personas que parece que hablan para ellos mismos como para adentro y no se les entiende lo que están diciendo. Es conveniente que el entrevistador hable con una voz regular y esto con la finalidad de que su tono de voz se entienda, que las expresiones también de su cara pues sean atractivas para el entrevistado y pueda obtener la mayor atención posible. Cuando la persona realiza su guión, debe de tener buena y clara su letra para que sean entendibles las respuestas del entrevistado. Esto es, por ejemplo, si tú vas a hacer una encuesta y tú tienes su guión, pues obviamente que se entienda lo que él quiere que te responda, ya sea en una hoja o lo que tú le vayas a preguntar, porque luego sucede que las personas hacen su guión y pues lo escribieron súper rápido y entonces cuando ya llegan con el entrevistado quieren revisar las preguntas y como lo escribieron rápido o a las carreras por la situación, pues ya no entienden y se les va la idea de lo que les quería preguntar porque escriben como con letra de doctor, ¿verdad? Sin entender a los médicos como tal. Entonces sí sería importante que las personas lleven bien redactado su guión, sus preguntas, para que no se les vaya a dificultar al momento en el cual pues ellos vayan a realizar las preguntas. Las fases de las entrevistas, fíjate bien, son el saludo y la bienvenida como tal. Convendría que el entrevistador llegue unos minutos antes, de modo que no vayan apresurados o que vayan con nervios y además tengan tiempo de conocer el lugar. Pero tampoco conviene que el entrevistador llegue con mucho tiempo porque pudiera generar como cierto estrés o tensión para la persona que se va a entrevistar. Bueno, la charla informal al principio de la entrevista es importante para quitar como todo este tipo de nervios que hay entre las dos personas. Se trata de que se genere un rapport. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas pues hagan como que química, se sientan cómodas, se conozcan antes de la entrevista en muy poco tiempo y así pueden ellos sentirse con la confianza de preguntar y obviamente la otra persona de responder. Es como cuando conocemos a alguien y decimos, ay, me sentí muy a gusto con él. Es la parte del rapport que se genera entre las personas que realizan las entrevistas. Ok, el final de la entrevista. Lo ideal es que el entrevistador finalice contando cuáles son los siguientes pasos en el proceso de la selección, como por ejemplo, si va a haber más entrevistas o con eso dan por terminado su investigación como tal, o sea, referente a la entrevista. Sería muy positivo que también trataran ellos de generar un ambiente de confianza entre los dos. ¿Para qué? Para que si a ti a lo mejor en ese momento se te olvidó hacer 2 o 3 preguntas relevantes del tema, tú te sientas con la confianza de buscar de nuevo a la persona que tú entrevistaste y él, porque fue grata la entrevista, pues decide proporcionarte de nuevo más información. Entonces aquí lo que se busca es que se maneje un ambiente de confianza, de respeto, de solidaridad, manejando siempre los valores que deben estar presentes cuando nos vamos a relacionar con las demás personas. Acuérdate que nosotros siempre vamos a necesitar de los demás y ellos también siempre van a necesitar de nosotros. Por eso es bueno que tú siempre trates de respetar mucho a la persona que vas a entrevistar para que le dejes, como coloquialmente se dice, un buen sabor de boca y ellos puedan en determinado momento, si tú así lo necesitas, que ellos vuelvan a ayudarte en la realización de esta misma entrevista o de otras entrevistas futuras. Ok, los resultados de la entrevista. Una vez que se logró el objetivo de la entrevista, que es la obtención de la información, se realiza la discriminación de la información como tal y se obtienen los datos más relevantes para poder transcribir la información a una nota o documento que sea presentado al público de manera escrita. Aquí, chicos, lo que nosotros vamos a hacer es, ok, yo ya tengo, no sé, como que toda la información, ahora sí, ¿qué voy a hacer con ella? Voy a discriminar, voy a, como quien dice, subrayar, si es que lo tienes impreso o en audio, lo más importante, lo más relevante de la entrevista. Es como si estuvieras haciendo un breve resumen. Tú te vas a quedar con la parte
de manera escrita y presentar tus resultados. La fase culminante de la entrevista es la composición escrita. En esta etapa final, el reportero decide el orden de las secuencias, ya sea la apertura, el cuerpo del texto y el remate, que sería el cierre, cómo va a cerrar su entrevista. Luego del trabajo de transcripción, a partir de notas de una grabación, que era lo que te comentaba ahorita, el entrevistado tiene que jerarquizar, poner de lo más importante a lo menos importante los datos y decidir el lugar que había de ocupar a lo largo de la entrevista. Entonces, aquí lo que se busca es que tú como persona que estás haciendo tu entrevista te quedes solamente con la información más importante. Por ahí en tu laboratorio viene un ejemplo de una entrevista. Es una entrevista que se le hace a X persona, pero él utiliza un lenguaje verbal, digamos que con muchos tecnicismos, como que con muchas palabras coloquiales. Entonces por ahí yo te las subrayé para que te des cuenta de ellas y lo único que yo te pido es que tú vuelvas a transcribir esa entrevista haciendo un resumen de lo más importante y omitiendo esas palabras para que te des cuenta cómo se escucha ya una entrevista bien redactada de manera escrita, pero obviamente con todos los elementos que debe de llevar a cabo la entrevista ya presentada al final mediante una entrevista escrita. Bueno chicos, pues por mi parte es todo. Mañana vamos a continuar con el tema de la parte de las entrevistas y nos vemos pronto.